dice el profeta acá en el versículo 10, y no vamos a leer mucho, dice acá: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Más abajo, porque si a lo mejor usted va a leer todo el capítulo después y le recomiendo que lo haga, pero cuando dice más abajo una expresión bastante extraña, en el versículo 14 le dice Dios a Israel o a Jacob, se refieren a ese mismo, es el mismo. Cuando dice no temas, gusano de Jacob, y uno se queda gusano diciéndole gusano, pero lo que él está queriendo decir es como una lombriz, ¿verdad? Que no tiene poder de nada. Como quien dice: Jacob, yo sé que tú no tienes absolutamente poder de nada, sos insignificante, pero no tengas miedo, porque yo me voy a encargar de ti. En otras palabras, le pudo haber dicho insecto o algún otro nombre, como quien dice algo que, como que dice un zancudo que se prensa y se deshace. Entonces, pero le está dando un mensaje de esperanza. Versículo 10, lo voy a leer otra vez más. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias a Dios. Vamos a orar para que el Señor abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros en este día. Padre bueno, usted sabe, Señor, que no somos nada sin su ayuda, y le damos gracias porque tanta gente que entregó su vida, Señor, para que nosotros ahora podamos abrir este libro y leer estas grandes promesas que tenemos aquí. Le damos gracias, Señor, porque cuando nosotros no teníamos esperanza, apareció usted, Señor, dándonos esperanza, levantándonos, sacándonos de la condición que todo lo que el diablo había hecho con nosotros, Señor. Pero aparece un día y nos toma de la mano y nos da estas promesas: que yo te redimí, que yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo soy el que te voy a dar la fuerza. Le damos gracias, Señor, porque hacemos nuestras esas promesas en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Para algunos, para los que están en línea, mayormente tal vez no todos nos siguen a través de las redes sociales, pero le voy a pedir de favor que esté pendiente siempre de la página de Facebook de la iglesia, del website de la iglesia, de Instagram. Están en todas esas plataformas. Se estuvo anunciando que el servicio se iba a hacer más temprano hoy para poder cerrar más temprano y salir con estos muchachos a un compromiso que tienen allá en el otro estado vecino aquí de North Carolina. Así que hay una jornada un poquito grande este día. Bueno, y hablando de jornada, de eso se trata el tema también. Preciosas promesas para nuestra jornada. Amén. Esta vida que tenemos nosotros es una jornada. Es como dicen, un journey de fe, una jornada de fe. Para algunos va siendo bastante fácil, otros la llevan bastante más apresurada y más dura esta jornada. Pero lo bueno de saber que en esta jornada llamado vida tenemos nosotros grandes promesas. El apóstol Pedro habla de grandísimas promesas que tenemos para nosotros. Y esta tarde quiero detenerme un poquito aquí en este capítulo para que nos demos cuenta nosotros que si el Señor nos llamó, Él se va a encargar de acompañarnos en esta jornada. Y nunca dice la jornada va a ser fácil. Muchas veces cuando llegamos al evangelio es cuando las cosas se ponen peores. ¿A quién le pasó así? ¿A alguien le ha pasado así? Cuando yo llegué al evangelio, como que todo se vino abajo, y esto y lo otro, y no sé si le conté la historia, y tuve un accidente de un carro, no tuve la culpa, alguien se tiró el stop y se baja la persona, el motorista, y nunca me habían insultado, ni cuando andaba ya perdido en el mundo hasta ese día. Me da una gran insultada y yo preocupado, que pensé que Jessica se había golpeado, pero porque ella iba a ese lado, estaban bien pequeñitos. Y se ponen a pensar, entonces, pero Dios da una promesa que ahora que estamos en esta jornada, Él se compromete a caminar con nosotros. Ahora, promesa es una declaración de algo que uno va a hacer o que no va a hacer.
¿verdad? Puede ser una promesa positiva, decir yo voy a hacer esto. Mayormente a nuestros hijos se les hace promesas que se les va, un ejemplo, se les va a comprar algo. O se les promete también que si no se va a dormir a las 10 de la noche se les va a quitar el teléfono. Es una promesa también, ¿verdad? Amén. Pues están los padres por ahí. Entonces es una promesa. Pero las promesas que hace el ser humano pueden cambiar en torno a lo que está pasando a nuestro alrededor. Si se les prometió a uno de los muchachos que se le iba a comprar un vehículo a los 16 años, 17, ya cuando fuera al colegio y todo eso. Pero si las cosas cambian en el sentido económico de la familia, puede haber un cambio en el camino. O si alguien se enferma. Entonces, pero cuando llegamos nosotros a las promesas de Dios, descansan en el yo de Dios que tiene poder, como cuando hizo el pacto con Abraham, que normalmente caminaban los dos. Ya hemos explicado cómo se hacían los pactos y caminaban los dos por en medio de los animales muertos, y ellos dos hacían ese pacto o ese compromiso. Y cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Abraham se durmió y luego caminó Dios él solo, la llama de fuego por en medio de los animales, diciendo: este pacto descansa solo sobre mí, sin importar lo que tú hagas. Y es lo que encontramos en el libro de Génesis. Entonces, esa es la ventaja de los pactos de Dios, que dependen o descansan en el yo de Dios, en el Dios que no cambia, que no se va de lugar, que no se va en quiebra, que no le da COVID, que no se va para otro lugar. Es el Dios que nosotros servimos. Pero al leer este capítulo acá del 41, nos damos cuenta que le dice varias veces: no temas. Y en Isaías vemos mucho eso. Y me pongo a pensar que si le dice no temas, es porque quizás notó que estaba con miedo, ¿verdad? Como cuando los niños comienzan a caminar o comienzan a andar en bicicleta, o cuando comienzan a manejar, algo así, y uno le dice que no tenga miedo. Como que dice: don't be afraid, don't get scared. Cuando está enseñando uno a nadar, cuando están pequeñitos, y ellos le hacen como que están ahogando, y sabiendo que uno los tiene agarrados, pero ellos le agarran aquella gran desesperación. Entonces, si Dios le dice no temas, es porque los veía bien preocupados seguramente. Y yo creo que tenían razón. Al ver un poco la historia de lo que estaba pasando en ese tiempo, nos damos cuenta históricamente que los reinos de Israel se habían dividido después de que ya Salomón reinó, y después su hijo, y luego el reino se dividió, y el reino del norte fue cautivo para Siria, y como que era inminente que iba a pasar que el reino del sur también iba a ser llevado cautivo. Entonces me imagino que Dios podía ver la tensión que tenía la persona o la gente del miedo, porque algo grande podía estar a punto de pasar. Y es cuando Él les dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, yo soy el que te sostengo de tu mano. No desmayes, yo te ayudo. En otras palabras, no se ven bien las cosas, como cuando a uno a veces le dan un diagnóstico malo en el doctor, o como cuando lo despidieron del trabajo o algo semejante, y Dios le dice: no te preocupes, como quien dice: I got this, yo tengo esto, yo me voy a encargar. Posiblemente no lo entiendas, pero de esto déjamelo a mí. Amén. Lo que Dios siempre espera y pide de la persona es que seamos obedientes y que confiemos en sus promesas. Pero es inevitable que a nosotros nos llegue el miedo o el temor. En la Biblia encontramos esta palabra, y voy a explicar un poquitito rápido, porque hay un miedo que es bueno, que es el miedo protector. Hay un miedo que es bueno. Cuando uno le da miedo, me ponía a pensar yo en la mañana que cuando estaba más joven me tiraba de cualquier parte alta,
Agarraba uno una bolsa de cemento de 100 libras como nadie, hasta la podía levantar en una mano. Y cosas así semejantes. Ponía a pensar que brincaba de un set de track de las excavadoras, de un set a que caía al otro lado. Es un brinco bien largo, pero lo hacía con facilidad para chequear el aceite a la máquina. Pero ya llegué a un momento que ya me daba, ya como dice en Eclesiastés, que ya uno le da bastante miedo. Entonces ese miedo protector, no te vayas a cruzar la calle y uno agarra los mandos a los niños. Ese miedo es bueno. Hay otro miedo que es desconfianza en nosotros mismos. Hay gente que desconfía, que no tiene el valor de que sí lo puede hacer. En el ministerio se ve mucho eso, el miedo a equivocarse, el que va a decir la gente, que no me va a salir bien. Y entonces hay ese miedo, o un miedo como crónico que se puede convertir en ansiedad. No sé si hay gente acá que le da miedo a veces en la noche. Amén. Y cualquier ruido lo despierta y empieza a darse vuelta en la cama y le da miedo y se le ve el sueño. Es ansiedad. Cuando hay ese problema de ansiedad y que no se puede dormir, yo le recomiendo que cambie de trabajo y busque trabajo en construcción, poniendo sprinklers. Se acuesta uno a dormir, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces ese miedo puede ser peligroso porque puede causar ansiedad. Leía una historia de un señor que fue al doctor porque tenía ese miedo en la noche. Decía él que sentía como que en la noche que se quería dormir, como que habían monstruos o animales debajo de la cama y él no se podía dormir del miedo. Hay gente que es así. Como que dice que asustan acá y eso. Hay gente que le tiene miedo a los muertos y ellos no hacen nada. Hay que tener miedo a los vivos hoy en día. Entonces, y él como que es que yo me quiero dormir, pero siento que hay como que hay animales debajo de la cama. Y bueno, un doctor le estaba sacando el dinero y que supuestamente le estaba ayudando, cuando alguien le dijo: tú debías de ir a ver un pastor que ore por ti. Entonces fue donde un pastor y el pastor oró por él. Entonces ya la siguiente semana llamó para cancelar la cita con el psicólogo. Le dijo que ya no iba a ir porque el problema se le había solucionado y le dio curiosidad. ¿Y qué hiciste? Le dice: fui a ver un pastor y el pastor oró por mí. Pero el pastor no solo oró por él, sino que le dijo: que voy a orar por ti para que el Señor te quite ese miedo, pero al llegar a la casa le cortas las patas a la cama. Le dice: para que se te quite el miedo que hay animales debajo de la cama. Entonces hay un miedo que es bastante, como crónico, pero a veces hay cosas que nosotros debemos hacer, pero es la desconfianza en uno mismo. Hay otro, el del que habla acá, que dice: no temas porque yo te redimí. Pero este temor no es temor de miedo, sino temor reverente, temor de respeto. La Biblia dice que el temor de Jehová es para vida. Proverbios habla mucho acerca de eso, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, el temor de respeto, temor de reverencia a Dios, de saber que Dios está en control absoluto de todas las cosas, aun cuando ya estamos viejos, como cuando llegó Caleb a la tierra prometida y él dijo: es verdad, ya me ven ustedes de 85 años, pero esta tierra nos pertenece a nosotros. Y él dijo: por tanto, yo voy a ir a pelear con estos enemigos y este monte, esta tierra va a ser de nosotros. Ahí había determinación porque él sabía que Dios iba con él. Ahora, al entrar ya más en lleno acá acerca de este texto, cuando dice: no temas porque yo estoy contigo, ni desmayes porque yo soy tu Dios, vemos estas grandes promesas que el Señor nos hace a nosotros. Y podemos pensar a veces que ¿por qué el Señor nos promete algo cuando es nosotros que le debíamos de prometer algo a Dios, verdad? Pero Dios trabaja diferente a nuestra mente y Él dice: yo me voy a encargar de ti. Número uno, podemos ver nosotros acá en estas promesas y en este texto, y me voy a quedar solo ahí en el versículo 10 para que poder
redondear esto rápido y ver lo que el Señor nos está diciendo. En primer lugar, vemos nosotros que Dios promete su presencia. No temas porque yo estoy contigo. Amén. Y eso es lo que debe de estar bien claro en nuestra vida, que Dios nos promete su presencia. Como quien dice, yo voy a caminar contigo, no te preocupes, yo voy a ir contigo. Cuando hemos salido en viajes misioneros, como que ve el grupito así, como dijo una muchacha, que como que son patitos, una manadita, ahí ve el montón más cuando los visten a todos de un solo color y va como que es la manadita así. Pero como que siempre echamos adelante el que ya ha viajado más, que sabe cómo llegar a la próxima terminal, porque uno va confiando que él ya conoce. Si vamos para El Salvador, ya saben que me tiran a mí al frente porque yo ya he viajado varias veces y dicen, no, sigámoslo a él. Y ahí va el chorrito detrás. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros que Él está con nosotros, en primer lugar, Él promete su presencia, y su presencia es poderosa. Israel debería de saber, porque los había acompañado por el desierto cuando iban hacia la tierra prometida. Entonces había una promesa de su presencia, y esa presencia no solo que es poderosa, que la sustenta por el camino, que les dará lo que ellos van a necesitar, sino que también nos damos cuenta que es perpetua, porque Dios dice, yo estaré contigo. Cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar, les dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Así que a veces que nosotros vamos desconfiando en el camino, acordémonos siempre que la presencia del Señor va con nosotros sin importar a dónde estemos. Él se ha comprometido de caminar con nosotros. Es perpetua, es personal y es poderosa. No quiero entrar mucho en historia, pero cuando vemos que el pueblo de Israel le dio sed por el desierto, no hay problema, nada más toca esta roca y el Señor dio agua de la roca para sustentar a su pueblo. Tenían hambre, ¿cómo vamos a hacer? Descendió maná del cielo, llegaron a las aguas de Mara, el agua era amarga. Le dijo, toma esas ramas y ponlas dentro del agua, y Dios endulzó el agua también para que el pueblo pudiera saciar la sed. Entonces, para nosotros la promesa de Dios es una promesa de su presencia que caminará con nosotros. Amén. En segundo lugar, siempre en ese mismo texto, capítulo 10, ahí dice, no temas porque yo estoy contigo. No solo de la promesa de su presencia, sino también la promesa de su persona. Ya eso es más personal. Porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo, el que siempre te voy a ayudar. Allí dice, porque yo estoy contigo, creo que está subrayada, equivocada, pero dice, porque yo estoy contigo. Allí va la promesa de su presencia con nosotros, y allí es donde debemos de estar nosotros bien confiados y seguros que si el Señor está con nosotros y Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Eso me da a mí la confianza de saber, y estando persuadido de esto. Mira, hay muchos textos en la Biblia que nos pueden a nosotros dar esperanza. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Hay un salmo que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, y tu misericordia me guiará. Tú no desampararás la obra de tus manos. Amén. Hay suficientes promesas para saber que no solo que el Señor ha prometido caminar con nosotros, sino que la promesa de su persona es una realidad para que nosotros no nos vayamos a preocupar, que Él estará con nosotros y sus promesas no cambian. Hay tanto que quisiera desempacar acá, porque Dios le dijo al pueblo de Israel, porque yo, Jehová vuestro Dios, no cambio. God changes not. Como quien dice, puede cambiar cualquier cosa. El pronóstico cambia, los gobiernos cambian, uno mismo también cambia. La gente queda de hacerle un favor a uno y le quedó mal.
Pero acordémonos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Si Él ha prometido que va a caminar con nosotros, que estará con nosotros, hay que confiar en Él, porque Él no cambia y sus promesas se hacen una realidad. ¿Cuántos lo creen así? ¿O seré solo yo? Amén. La promesa de su persona, que pongamos la confianza nosotros en esa promesa, que Él estará con nosotros. Amén. Como cuando van a jugar los lunes ahí al campo, cuando vamos a veces, y ya rápido, no, a mí déjeme acá, yo sé que me voy en el equipo donde está hermano Mauricio de defensa. Ya uno está la confianza, amén, que el balón puede pasar, pero el jugador no se pasa. Ahí, sea su hermano, sea sus hijos o quien sea. Entonces, la confianza en la persona, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que hagamos de saber que el Señor está con nosotros. El Señor que murió y su esposa después estaba enferma y llegaron unos hermanos a visitarla y estaba en el cuarto y estaba una silla. Cuenta la historia. Y uno de ellos dijo a sentarse en la silla al lado de la cama, y ella les dijo que por favor no se sentaran en esa silla, y le iban a traer más sillas, pero les causó curiosidad. ¿Por qué no querían? Pensaron que la silla estaba por quebrarse o algo. No, le dice, mi esposo me enseñó a orar y siempre puso esa silla ahí cuando nosotros orábamos, para que yo hiciera, como dice uno, cuenta y caso, me imaginara que el Señor estaba sentado ahí escuchando nuestra oración, aunque no había nadie ahí. Pero ella se hacía la imaginación que, como el esposo le había enseñado, cuando estés orando, hace cuenta y caso que Dios está contigo escuchando tu oración. Entonces, cuando nosotros estamos orando, cuando estamos pasando una dificultad, cuando algo no se ve bien, acordémonos siempre que tenemos la promesa de su persona caminando a nuestro lado, que sin importar que la marea se vea alta, cuando el enemigo se levanta como río, dice la Biblia, el Espíritu del Señor levantará bandera, y por tanto nosotros no temeremos, porque Él estará con nosotros. Ya hemos pasado suficientes. Yo siempre me pongo a pensar en eso. A veces que las cosas no se ven muy bien en la vida, y hago cuenta de las cosas que han pasado antes y cómo Dios ha caminado en diferentes situaciones que no las podemos entender, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero de repente, como quien dice, del cielo cae la solución o la salida a nuestros problemas. Y uno no sabe cómo es que Dios va a hacer. Seámosle fiel a Dios y Él se encarga de lo demás. ¿Cómo será que lo va a hacer? Yo no sé, pero si Dios ha prometido que va a caminar conmigo, que estará conmigo en los momentos que nosotros menos esperamos. Amén. De tantas cosas que se me vienen a la mente, me acuerdo que cuando fuimos al funeral de mi papá, ya hace muchos años, como en el 2007, y bueno, ya usted sabe cómo son esas endechas, que es triste todo lo que está pasando, y uno también con dolor y queriendo consolar a su misma familia. Y bueno, lo serio fue que en la hora del entierro se nos desmayaron mis hermanas, y una calor como a 105 grados en aquel lugar. Y una de ellas, que vive en Nueva York, anda un marcapaso, no es pacemaker, anda un marcapaso, y cuando ella se desmaya allí, como quien dice, se le acelera ese. ¿Y qué hace uno ahí? Ahí no hay 911, ahí no hay 911, ahí no hay nada. Entonces, pero miren aquel momento, y solo el montón de gente, en aquel momento aparece un hombre, un muchacho, ahora ya era un señor, y como era un lugar nuevo, que no había ni la calle, no estaba bien hecha, aparece un muchacho y ahora un señor que mi papá ayudó hacía muchos años, allá por los 70 quizás, yo poco me acuerdo. Y ahora él es dueño de una compañía de construcción grandísima, que vienen a llevar camiones y máquinas a México, o sea, algo grande.
Y aparece él ahí y me habla y me habló por mi nombre. Me extrañó porque me habla por mi nombre y me dice, ¿qué es lo que está pasando? Yo soy XX, y me dio su nombre y me dio el chispazo. Me dice, tráiganla acá, súbanla aquí al pick-up, ya un pick-up nuevo de esos Mitsubishi Montero. Estoy hablando así porque en esos términos, porque era prácticamente monte, necesitaba un vehículo 4x4 que sacara a mi hermana de ahí. Y con la misma la ponemos en el vehículo y sale de inmediato a la clínica, al doctor más cerca, y nos damos cuenta la influencia que él tenía ahí en la ciudad. Cuando él aparece ahí, como quien dice, todos los demás enfermos pueden esperar, apártense porque viene Don X con un enfermo y ese va directo para adentro. Iba entrando él y uno dice, ¿de dónde salió? Pues la verdad yo no sé. Lo único que sí sé es que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y la promesa de su persona y la promesa también de su poder. Y con esto vamos a ir cerrando. Porque le dice Dios a Israel, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, parafraseado sería, siempre te voy a ayudar. Amén. Siempre te voy a sustentar. Siempre te voy a sostener. Como quien dice, siempre te voy a dar fuerza, yo siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener. Y algo bueno de saber de Dios, que Él no nos salvó para abandonarnos en el camino. Si Él nos salvó y nos llamó, Dios no nos va a llamar para dejarnos morir en el camino. Amén. Ahí es donde a veces yo no comparto la idea de ministerios, pastores, iglesias que todo el tiempo están pidiendo dinero. Amén. Como que hay una gran necesidad. Y yo sé que se necesita, hay que pagar el bill de la luz, hay que poner aire acondicionado, hay que pagar seguros y todo. Amén. Pero cuando Dios llama, Dios respalda y no hay que estarle torciendo el brazo a nadie para sacarle dinero. Amén, hermanos. Lo escuchó aquí en la iglesia Trinity de Lancaster. Amén. Cuando Dios llama, Dios va a proveer. Amén. Esa es una seguridad. Y yo he confiado en sus promesas. Y eso es lo que nos sostiene a nosotros. Que Él no nos va a llamar para dejarnos morir de hambre en el camino. Estaba sentado una vez hablando con el dueño de ese restaurante Red Bull de aquí de Indian Land. Ahí donde compra sopa, hermano Antonio. No sé de qué es, pero o no fue ahí que le salió un animal con ojos, ¿verdad? No, dije que lo veía, unos ojos para arriba. Y yo estaba hablando con él una vez y me dice, yo venía caminando aquí, me dice, cuando me dijo el Señor claramente que comprara este lote de tierra y que abriera este restaurante acá. Fue en el año 2009, 2010. Y dice que él se quedó y vio para los lados. Y yo le dije al Señor, Lord, dice que le digo, ¿y quién va a venir a comer a este restaurante aquí? Porque aquí no veo gente. No había nada aquí. No había nada. Una gasolinera, la Gate, que ya no existe, y la luz que está ahí por Food Lion, y eso era todo. Nada. Y le dijo, sí, aquí es donde vas a abrir el restaurante. Y abre el restaurante, o sea, como que dice, construyen el restaurante, lo abren y comienzan a construir casas alrededor. Porque yo soy el que te prometo. Amén. Y hasta este día, bueno, ya usted sabe, y sé hablar con él así de vez en cuando, pero es la promesa del Señor que no nos va a dejar. Estamos parados en esas preciosas promesas del Señor. Y yo creo que es algo que nosotros debemos de tener bien claro en esta tarde. Lo que el Señor nos dice: no te desanimes, no te detengas, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. Aunque te sientas triste, aunque te sientas débil, no te preocupes porque yo me comprometo de caminar contigo. Amén.
lea todo este pasaje. Ya más adelante le dice Dios al pueblo de Israel, versículo 17, cuando ya va casi terminando este capítulo, dice que los afligidos y los menesterosos buscan agua, y seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, yo los oiré y no te desampararé. Luego viene una promesa para el pueblo de Israel. En las alturas abriré ríos y fuentes, en medio de los valles abriré en el desierto manantiales de agua, en la tierra seca. En otras palabras, donde no parece, cuando dice la Biblia en el Salmo, como los arroyos del Negev, queriendo decir, ahí no hay nada y es totalmente desierto, pero yo me voy a encargar de que llueva para que tengan la lluvia y el fruto a su tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Gloria a Dios. Y esas son las promesas que tenemos nosotros. Ya ahora, al hacerlo más nuestro, Dios ha prometido también para nosotros darnos esa paz que sobrepasa a todo entendimiento, a todo conocimiento. Dios ha prometido también contestar nuestras oraciones cuando dice, clama a mí, te responderé, Isaías 33. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no te imaginas. Amén. Que uno no sabe de dónde es que va a salir las cosas. Pero dice Dios, yo me voy a encargar. Yo soy el que voy a mover todo esto. ¿De dónde va a salir? No lo sabemos. Pero seámosle fiel a Dios y caminemos en esta jornada llamada vida, porque Dios también ha dado una promesa que volverá por su pueblo. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Amén. Son las promesas para el pueblo de Dios. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Amén. Qué bueno es Dios. Vamos a llegar hasta aquí y vamos a hacer una oración. Ya ustedes saben, vamos a salir en unos minutos. Y estos muchachos van a estar cantando en una iglesia como un poquito más de 2 horas de distancia de acá. Y necesitamos la presencia del Señor con nosotros. Amén. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.